Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos. Al que cree, todo le es posible. Comenzamos. Viento y marea, así voy caminando, mil batallas ganando, pues tengo un capitán que es Jesús el Señor. Contra viento y marea, así voy por la vida, mis canciones cantando de la gloria de Dios, del poder del Creador. Despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Contra viento y marea, así voy navegando, boga, boga mi barca. No le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar. Contra viento y marea, así voy predicando, miles de almas ganando, para el reino de Dios, para el reino de Dios. Salvación, si aceptas a Jesús en tu corazón. Hola, muy buenos días queridos amigos, sean bienvenidos a su programa Tiempo de Despertar. Es un gusto que estén esta hermosa mañana con nosotros acompañándonos a través de este programa de la radio cristiana aquí en la ciudad de Morelia. A nombre de nuestro pastor, el doctor Elías Andrés Rendón, le damos las más cordiales las bienvenidas a su programa. Tiempo de despertar. Tiempo de levantarse. Esperamos que nos acompañe por la siguiente hora y que no le cambie. ¿No es así, Ale? Buenos días, ¿cómo estás? Así es, Anita, hola, muy buenos días, agradecida con Dios por esta nueva oportunidad que nos da de vivir, agradecida con todos aquellos radioescucha que ya están con esa expectativa, con ese anhelo en su corazón de lo que Dios hoy nos va a hablar, nos va a aconsejar o pues probablemente nos vaya a exhortar. Pues lo que el Señor quiera hablarnos en esta mañana, pues recibirlo en nuestro corazón, que seamos esa buena tierra para que podamos dar fruto al 100 por uno. Así es, y dices algo muy importante, Ale, porque muchas veces el Señor nos exhorta o nos llama la atención y eso no nos gusta. No queremos Nada eso. Más queremos que nos apapache, que nos diga palabra bonita y todo, sí. Pero cuando es ocasión que nos habla de que nos enderecemos o de que exhortamos como tú dices, muchas veces no queremos. Sí.
Y así nos hacemos como que no nos está hablando. Como que no es la voz de Dios. Pero sí nos habla y sí nos exhorta también. Y Él dice que Él al que ama, lo corrige. Sí, lo disciplina. Y qué bueno que Dios nos corrige, porque si no, pues anduviéramos por otro lado. ¿No sé, Adrián? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Anita. Sí, es bien cierto. Dios es tan bueno con nosotros que para empezar, pues nos da este primer milagro de despertar, de poder respirar, de poder levantarnos. Pues es un milagro, es un gran milagro el que recibimos nuevamente en este día, y pues hay que ser agradecidos con Dios y también agradecerle si en dado caso pues nos tiene que corregir, porque también como dices, por amor nos corrige. Si no nos amara, pues nos dejaría andar como nosotros quisiéramos. Quisiéramos, ¿verdad? Y no le importaría, pero al contrario, a Él le importamos mucho y por eso nos corrige, y le importamos tanto que dio su vida por nosotros, por salvarnos. Alguien cuando aprecia o que ama o que aprecia algo, por ejemplo, si compras un coche nuevo y pues obviamente te gusta, ¿no? Lo compras y lo ves, lo limpias y lo limpias y lo limpias y lo vuelves a limpiar y vuelves a salir y lo vuelves a limpiar porque lo aprecias, ¿no? Porque en este caso Dios nos ama y de una o de otra manera quiere quitarnos eso que pues donde nos empolvamos o algo así. De una o de otra manera está atento, siempre está atento con nosotros y porque nos aprecia y nos ama. Así es. Y qué bueno. ¿Y por qué no nosotros corresponderle también a ese amor y en el momento en que Él nos corrige o nos exhorta, pues hacer caso, porque Él lo hace con amor. Y primeramente nos va a exhortar, pues por las buenas, ¿no? Sí. Por las buenas, y de nosotros depende si hacemos caso, si enderezamos el camino, si corregimos eso que estamos haciendo mal. A lo mejor muchas veces son pequeñas cosas, pequeñas actitudes que tenemos, pero que nos están impidiendo que llegue la bendición a nuestra vida. Y precisamente por eso el Señor nos dice: hey, deja de hacer esto, hey, corrígete, hey, por ahí no es. Y qué mejor que hacerle caso. Pero bueno, en esta mañana estamos transmitiendo a través de Stereo Life, la radio que da vida, la radio de las buenas noticias, la radio por internet. Y también estamos a través de las redes sociales, en este momento en vivo y en directo a través de Facebook, y terminando el programa se comparte o se sube a través de YouTube, Instagram y por WhatsApp. También estamos a través de internet para todo el mundo. Si usted nos puede sintonizar por medio de Seno Radio, si usted no sabe cómo, le puede mandar un mensaje al 4436-546632 y pide el link, y por medio de ese link nada más le da clic y ya la va a direccionar. Sí, la va a enlazar luego para que pueda escuchar usted las 24 horas del día Stereo Life. Así es. Y bueno, y es un gusto nuevamente que esté con nosotros, y en esta mañana pues queremos hablar un poco de lo que el Señor nos está hablando, ¿no? Pero ¿por qué no empezamos primeramente orando, Adrián? Claro que sí, Anita. Señor Padre nuestro, gracias te damos por este milagro de darnos la respiración y la vida, mi Dios, porque has sido bueno con nosotros, mi Señor. Hoy queremos agradecerte y pedirte que bendigas este tiempo en la radio, mi Señor, este espacio, que lo bendigas con tu hermosa presencia, con tu Espíritu Santo, y que a través de él nos des esa revelación que nosotros necesitamos. Abre nuestro entendimiento para comprender la palabra que también nos vas a dar, Señor, porque también eres bueno y nos alimentas día con día a través de tu palabra. Gracias, Señor. Bendice a nuestros amigos que hoy nos están sintonizando. Suple sus necesidades en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y a ti te damos, Padre, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Ale, ¿tenemos un teléfono para que se comuniquen con nosotros? Sí, Anita, teléfono en cabina para llamadas y mensajes de WhatsApp es el 44 36 54 66 32. Se los repito, 44 36 54 66 32. Llámenos. Sí, llámenos o mándenos mensaje, ya está ahí bien y lista para tomar su mensaje, su petición de oración, su saludo, no sé, cualquier acción de gracias que usted tenga, también háganos saber para gozarnos juntamente con usted, ¿no? Por los milagros que el Señor hace, porque algo muy importante es ser agradecidos. Ser agradecidos y dar testimonio, ¿no?, de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Así es, eso no debemos de pasarlo por alto, al contrario, tenemos que hablarlo cada día más, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él no ha cambiado. Los milagros siguen existiendo, siguen pasando,
hay que tener fe y hay que hablarlos para que aumente la fe de otras personas. Hay que platicarlos, hay que comunicarlos a aquellas personas que están a nuestro alrededor, y precisamente de eso queremos hablar un poco el día de hoy. De no quedarnos callados, de comunicar a los demás o hacerles partícipes de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿no? Sabemos que necesidades todos tenemos, y vemos ahorita que hay mucha necesidad en el mundo. No sé si ustedes han visto las noticias, ¿no?, de lo que está sucediendo en Israel, de lo que está sucediendo alrededor del mundo. Señales de los últimos tiempos que Jesucristo nos había dicho, ¿no?, que en los últimos tiempos habría guerra, rumores de guerra. Sí. Una de las señales también de que Israel se quedaría solo, que todas las naciones lo abandonarían y él solamente dependería de Dios, y cosas de esas estamos viendo que se están cumpliendo. Y esto nada más nos habla de que nosotros tenemos que hacer algo, de que tenemos que compartir la palabra de Dios, que tenemos que hacer aquello que el Señor nos dijo que hiciéramos, o nos dejó como mandato, ir y compartir las buenas noticias, ir y compartir de la salvación que Jesucristo nos da a las personas que están a nuestro alrededor, primeramente a nuestra familia, pero también a nuestros amigos, sí, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros jefes, a todos. Todos tenemos necesidad, y de nosotros depende el que ellos conozcan o no conozcan. ¿Por qué? Porque muchas veces a nosotros nos va a poner a Dios alrededor de estas personas para que nosotros hablemos. Sí. Y si nosotros nos quedamos callados, pues nosotros nos vamos a perder. Porque si Dios ya puso los ojos en esa persona, le va a poner a alguien más para que le hable. Compartir. Pero nosotros no estamos haciendo lo que a nosotros nos corresponde. ¿O qué sentiríamos si nuestra familia, si nosotros conociendo de Dios nos quedamos callados y a nuestra familia le pasa algo y se van sin conocer a Jesucristo? Porque nosotros no decidimos hablar o no decidimos dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Sí, es bien cierto. De hecho, para todo cristiano tenemos esa ordenanza, ¿no?, de predicar, y dice ahí en Mateo 28, ¿no?, dice que tenemos que ir a hacer discípulos, predicar el evangelio, y es a través de la manera que nosotros también podemos agradecer lo que hicieron con nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Porque hubo una persona que en su momento también nos habló acerca de Cristo, acerca de las cosas que en ese momento hacía con esa persona, esos milagros que también hizo con esa persona que nos compartió. De igual manera nosotros también lo podemos hacer, o lo debemos de hacer. Lo debemos de hacer, es un mandato. Es un mandato, y eso hace que también pues se expanda el evangelio y que llegue a las personas que realmente lo necesitan. Y como tú lo dices, en realidad no hay excepción de personas en esto, todos lo necesitamos. Todos necesitamos escuchar de Dios, y ahí también tener esa relación con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de eso vamos a encontrar o vamos a tener respuesta a nuestras necesidades. Así es, y como dices, aquí todos necesitamos, no es que nada más los que tienen necesidad económica lo necesiten, o los que están enfermos, no, todos, aquí en todas las clases sociales, en todos los ámbitos, todos necesitamos. Y es lo que vemos a la luz de la palabra, lo podemos ver allá en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, del 1 al 8, Ale, por favor. Si sí. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Dios salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra.
Luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿Soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Vemos primeramente aquí lo que nos muestra la palabra de Dios, ¿no? Un hombre con una gran necesidad. Sí. Un hombre que, a pesar de que era el gran general del ejército de Siria, sabemos que en aquella época Siria era un imperio muy grande, un ejército muy grande, y vemos que dice que Naamán era pues el hombre de confianza del rey, el rey de Siria. Tenía estima, lo estimaba. Ajá, lo estimaba, era pues un hombre muy valioso para él. Naamán tenía una buena posición, tenía toda la fama que él podía y quería tener, tenía el dinero que él quería, era un hombre en eminencia, ¿no? Pero vemos que tenía un gran problema. Aparentemente no pudiéramos decir que no necesitaba. Él aparentemente estaba bien, pero tenía un problema, y un problema muy grave. Él tenía lepra, y recordemos que la lepra en aquel entonces era como la condenación a la muerte, ¿no? Sí. Porque la lepra era una enfermedad incurable en aquel entonces, y también era una enfermedad que se consideraba que venía a causa del pecado, y que las personas que tenían lepra se consideraban inmundos, y la gente pues no quería estar junto a ellos, porque obviamente la lepra era una enfermedad muy contagiosa, y como dijimos ya, pues no había cura. Sí. De hecho, pues los mandaban fuera de las aldeas a que ellos allá se murieran. Los alejaban. Y conforme iba pasando los estadios o las etapas de la enfermedad, pues iba agravándose, ¿no? Porque vemos que al principio pues nada más eran manchas blancas en la piel, pero a manera que continuaba esta, pues se les iban cayendo pedazos de piel, de carne a las personas, ¿no? Era una enfermedad realmente que los condenaba, que los incapacitaba, que los aislaba y que no tenían esperanzas. Sí. Y vemos a Naamán que, a pesar de todos los títulos que él tenía, que a pesar de todo lo que él tenía, estaba condenado a morir, a una muerte fea, una muerte de soledad, una muerte muy horrible, ¿no? Y es lo que pasa también con el ser humano cuando estamos sin Cristo. A pesar de que el mundo te ofrezca todos los placeres, el poder, el dinero, cualquier cosa que el mundo te pueda ofrecer, la fama, la posición, el poder, si tú no tienes a Cristo, estás condenado a una muerte espiritual, horrible, sola, en soledad, igual que Naamán. Sí. Y es precisamente por esto que el Señor nos manda a compartir. Y vemos en Mateo 16, 26, si lo tienes, Adrián. Mateo. Ajá, Mateo dice. 16. 26 nos dice, no, pues a pesar de todo lo que Naamán tenía, ¿de qué le servía si estaba enfermo? Dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Así es, nosotros. ¿Qué le aprovecha, dice, no? ¿Qué le aprovecha al hombre si tuviere todo, pero si pierde su alma? Y es precisamente lo que el Señor nos está hablando de hoy. Es más importante la salvación de nuestra alma. Es más importante pues cuidar qué tenemos espiritualmente a lo que tenemos físicamente. Obviamente las cosas materiales son importantes, pero ¿de qué te sirve si tú te enfocas en eso nada más y descuidas tu salvación? O nunca más bien no la descuidas, sino nunca la has tenido, ¿no, Ale? Así es. ¿De qué nos serviría tener, como dices, todas las riquezas, la fama, o estar, aparentemente no necesitar, tener todo suplido hablando materialmente, si estamos vacíos por dentro? Y aparte de que estamos en muerte espiritual, porque cuando no tenemos a Jesucristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados, también vamos a tener una muerte eterna.
si no le reconocemos, si nosotros que sabemos y ya conocimos de Jesucristo vamos y compartimos las buenas nuevas, pues ahí es un error, porque es un mandato de nosotros el hacer, lo tenemos que hacer. Pero cuando no hay quien te comparta, por así decirlo, que ahorita sabemos que sí lo hay muchas formas, muchas maneras de poder de recibir a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, pero si no lo hacemos, Anita, si es porque es una decisión el aceptarlo, el reconocerlo. Si la gente no quiere, pensando en que lo que vale es lo material. Como dices ahorita, ahorita todos tenemos acceso a la palabra de Dios. Al menos aquí en México, ¿no? Sí. Todavía todos, la mayoría tenemos acceso. Y de nosotros depende si aceptamos o no. Y también depende de los que ya conocemos el ir y compartir a aquellos que tienen necesidad, como en este caso Naamán. Tenía una gran necesidad, él estaba muy enfermo. Y vemos en el versículo 2 dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Como dijimos hace rato, muchas veces el Señor Nos va a poner en lugares estratégicos para hablar a aquellas personas que tienen necesidad, para hablar a aquellas personas que no le han conocido, que no le han querido entregar su vida, para que nosotros les hablemos, les compartamos, les hablemos del poder de Dios, porque aquí esta muchacha, a lo mejor podemos decir, pero se la llevaron cautiva. Pues Dios, muchas veces no vamos a entender las formas de actuar de Dios, pero Dios ya había puesto su ojo en Naamán, ¿no, Adrián? Sí, de hecho, si se fijan en el capítulo, en el versículo 1 dice, dice que Dios ya lo había utilizado a Naamán. Aunque no lo conocía, lo utilizaba hasta para afligir a su pueblo, ¿no? Para que se corrigiera. Sí. Y entonces, ¿por qué le vino esa lepra si Dios lo utilizaba? Porque ya le había hablado. Porque ya le había hablado, o sea, ya estaba en la mira, pero también, más allá también es para que nosotros seamos humildes, ¿no? Para que cuando Dios nos usa o algo, tengamos la suficiente humildad para nosotros poder reconocer que seguimos necesitando de Dios. Y que los logros que tenemos no es por nuestras capacidades, es porque Dios lo permite. Si tú te fijas, o si nosotros nos fijamos poquito, dice que él era un hombre con gran estima, o sea, el rey lo tenía como su mejor hombre, no sé si a lo mejor como su mano derecha, no sé, y que Dios lo había utilizado para darles la salvación a un pueblo a través de él, y a causa de eso, pues era un hombre, pues, en la cima, lo que valía un hombre en esa época que hacía esto, pues era reconocido por todo el mundo de su pueblo. Mas sin embargo, Dios permitió que le pasara eso, que saliera esa lepra. ¿Para qué? Para que él reconociera que necesitaba de Dios. Y como tú dijiste, a lo mejor hasta Dios ya le había hablado. Sí. Y él se había negado a ese llamado que Dios le estaba haciendo, ¿no? Y es lo que muchas veces hacemos nosotros. Dios nos habla de una de otra forma, pone personas a que nos hablen, que le decimos nosotros, no, yo ahorita no, ya cuando esté más grande, o no, a mí déjame en mi religión, respétame, yo respeto tus creencias, tú respetas las mías, o simplemente no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, yo ahorita pues estoy enfocado en otras cosas, que es lo que hacía Naamán, ¿no? Él está enfocado en su trabajo, sí, en lo que... En su grandeza, en lo que él estaba haciendo, en la posición en la que Dios ya lo había puesto, porque también a causa de cómo Dios lo había usado, llegó a esa posición, ¿sí? No era porque él era muy inteligente, era el mejor estratega del ejército, no fue porque Dios le dio la victoria. Dios le había dado favor. Sí, le había favorecido, le había dado gracia. Entonces, sale esto y de ahí donde leías en el 3 dice, esta señora, una señora humilde que era cautiva del pueblo de Israel, la habían llevado cautiva, le está enseñando la manera como puede ser sanado. El camino. No se quedó callada. Y eso es lo importante, que nosotros no nos quedemos callados de compartir, aunque la gente muchas veces no va a querer, pero nosotros debemos de cumplir. Exactamente. Ahora, imagínate o supongamos gente de una posición en alta estima, que tiene económicamente bien, que está posicionada en un puesto gubernamental o cosas como esa. Llega una persona humilde hablándole del Señor.
¿con qué actitud la puedes tomar? O cómo puedes recibir a esa persona. Si es una persona, imagínate, sales de una oficina de, no sé, del SAT o no sé, de cualquier lugar, ¿no? De un departamento de abogados, no sé cómo se le llama, de un buffet de abogados y te encuentras una señora que está afuera, está esperando su combi o no sé, porque Dios le está diciendo, ¿sabes qué? Háblale a esta persona y le habla. ¿Cómo tomas tú eso? Aquí depende de la posición que tú tomas. Si la tomas con soberbia o lo tomas con humildad. Porque como dices muchas veces, nada más por ver que la persona es más humilde que nosotros, ni siquiera le vamos a hacer caso. Muchas veces decimos, ay, ¿qué puede saber? Exacto. Pero, ¿y quién es el que está perdiendo? Nosotros. El que no quiere escuchar. Y otra cosa que dijiste, Ale, ¿no? Esta mujer, a pesar de que era cautiva, a pesar de que la habían sacado de su pueblo, a pesar de que se la habían llevado a servir a la casa de Naamán, ella no se quedó callada. Si le compartió a su amo de esto, ¿no? Cómo podía ser o a dónde podía ir para ser sano. Y muchas veces nosotros vamos a hablar y nos van a tratar mal. Van a hablar de nosotros. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? A ese no le hablo. Yo no pues el Señor me está diciendo que le hable, pero yo no porque me cae mal o porque estoy peleada con él o tantas cosas, ¿no? Sí. Y vemos aquí esta mujer, a pesar de que tenía motivos para quedarse callada, o a lo mejor, Anita, también podemos pensar, porque obviamente pues no lo dice aquí en la palabra, pero podemos pensar también que ella se hubiese enojado con el Señor, de decir, pues ¿por qué permitiste que me llevaran cautiva? Y nos pasa a nosotros que a veces el Señor permite que pasemos por algunas situaciones difíciles, y en vez de seguir haciendo lo que nos corresponde, o en vez de hablar, de reconocer el poder de Dios y compartirlo con otras personas, no lo hacemos y nos quedamos pues quejándonos y enojándonos con el Señor, con Dios, porque permitiste esto, pero no sabemos que Él usa todo eso. Vemos aquí la valentía de esta mujer. Yo no sé, me imagino que pues hasta con gusto dijo, ¿no? No se quedó callada y dijo, yo sé quién te puede ayudar. Y en mi pueblo, ¿no? En mi pueblo, sí. Tenemos Dios que te puede sanar de esa lepra. Lo que no pueden hacer todos los médicos aquí, en mi pueblo se puede hacer, porque ahí tenemos un Dios todopoderoso. Y vemos aquí la actitud que tomó Naamán, pues a lo mejor él por su desesperación, o por la gran necesidad que tenía, porque me imagino que Naamán, pues ya estando en el lugar que estaba, ¿no? Él ya había consultado a muchos médicos, los mejores médicos del país. Él se había hecho todo lo posible por ser sanado y no lo había logrado. ¿Por qué? Porque para el hombre era imposible en ese entonces. Entonces a lo mejor él ya estaba desesperado, ¿no? Ya había probado todo y le dicen esto y dice, pues bueno, vamos a ver. Y dice que entrando, que fue Naamán y le dijo al rey, ¿no? Uh-huh. Lo que le había dicho esta mujer, porque él tuvo la esperanza, ¿no? Él dijo, miren, pues a mí me han dicho que sí puedo salir de este problema, ¿no? Sí. Y es lo que muchas veces decimos. Muchas veces van y nos comparten de Dios, ven nuestra necesidad y hay alguien en el que el Señor pone para que nos comparte, esa persona lo hace, ¿no? Y vamos nosotros con nuestra familia y decimos, pues hoy me dijeron esto, me dijeron lo otro. Sí. Y muchas veces nos van a querer desanimar, así como que tú, ¿para qué estás escuchando eso si tú te hemos enseñado esto acá en la familia, ¿no? No, y aparte también, pues yo te he enviado a las mejores escuelas y sabes, tienes la mejor educación y ¿por qué te dejas influenciar por ciertas personas? Si te fijas, también la autoridad de esa mujer, cuando le dijo, si rogase. Porque ella le mostró el camino y le mostró cómo. Exacto, le dio la indicación, o sea, no fue simplemente, es que yo conozco a un señor allá de mi pueblo que tiene la capacidad y a lo mejor con él puede ser. No, dice, ya le estaba diciendo a Naamán cómo era que tenía que ir con esa persona a la que tenía que buscar. ¿Con qué actitud? Con humildad. Dice, si tú rogases a mi señor el profeta, ¿sí? Porque está reconociendo el señorío del profeta sobre ella. La presencia de Dios. Dice que está en Samaria
y de ahí en adelante pues ella le dice a Naamán, porque va y él va y le cuentan acerca de lo que estaba diciendo esta mujer, y entonces ella va al profeta, Naamán va con el rey a decirle, oye, pues ¿qué hago, no? ¿Me autorizas o qué? Porque pues voy a tener que ir humildemente, o me están diciendo que haga esto. ¿Tú qué me dices? ¿Me respaldas o qué es lo que o qué? Ajá, y el rey, no queriéndolo ayudar, le dice, ok, pues llévate tanto oro, tanta plata, tantos kilos de oro, tantos kilos de plata, llévate esta muda de ropa para que te presentes ante el rey, sí. Porque era lo que humanamente se tenía que hacer, ¿no? Él lo estaba mandando con el rey, no lo estaba mandando con el profeta. Entonces, él queriéndolo ayudar, pues le da una dirección, pero acá el Señor le estaba diciendo que era de otra forma. Era de otra manera. Y muchas veces nosotros pedimos opinión y nos van a dar una forma diferente a la que Dios nos está dando, porque esa es la manera de Dios, no la manera del hombre. Del ser humano. Uh-huh. Pero bueno, nos están mandando a una pausa, no le cambie, continúe con nosotros, este es su programa. Tiempo de despertar. Volvemos. Despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. Con la Biblia en mis manos, yo he encontrado el camino. Fue Jesús quien me ha salvado y ha cambiado mi destino. Con la Biblia en mis manos y 1000 sueños en mi mente, este mundo no me asombra, Cristo está en mi presente. Yo sé que hoy soy un triunfador en la vida y el amor. Yo sé que hoy soy un triunfador, Cristo está en mi corazón y seguiré cantando solo a Jesús, pues fue por ti y por mí que Él murió en la cruz. Con la Biblia en mis manos voy cruzando la ciudad, siervo fiel de aquel que vino, de su amor aprenderé
Continuamos, queridos amigos, en este su programa Tiempo de Despertar. Es un gusto que continúen con nosotros en esta hermosa mañana que estamos estrenando Misericordia del Señor, pero también estrenando mes, ¿no? Así ya es. estamos en octubre, ya pasaron las fiestas. No, van empezando apenas. Pero las fiestas patrias. Pues ya. Ah, es así. Ya quedaron en el pasado. Todavía falta el 20 de noviembre. Bueno, no hay que llevar lo contrario. Vamos con los saludos. Hay darle una esperanza todavía de que sigan las fiestas. Saludamos con mucho gusto a Serafín, a Jenny Calderón, a Berta Silva, a Mónica Castro Cortés, a Carmelita López, a Mercedes Guape, a Shalom, Yetzabel Moya, a Lucy Zavala, Margarita Flores Ramos, a Elba Gaona, que nos escucha desde Playas Rosarito. Wow, invítenos a su casa. Felipe Álvarez Lázaro desde Álvaro Obregón, a Alex Silva y a Betty Muso. También saludamos a la maestra Rosalba Olvera y a su hermana Ale Olvera, a Julieta Ramírez, a Freddy Alatorre, y felicitamos con mucho gusto a su mamá, que ayer estuvo cumpliendo años. Muchas felicidades. Muchas felicidades hasta allá, hasta Morelos. Hasta Morelos, Dios bendiga su vida y bueno, siga escuchando Tiempo de Despertar. También saludamos con mucho gusto a la señora Sofía Morales Mendoza, que nos escucha en Morelos. También. ¿Tenemos más saludos? Sí, saludos y bendiciones para Héctor Cruz, para Carmen Rodríguez, Héctor Hernández, para Sara Ramos, Inés García, también para Elvia Almazán, Virginia Vázquez, Blanca Ayala, Isabel García, Yolanda Sánchez, para Pedro Ramírez, también para David Soto, María de los Ángeles Guzmán, para Daisy Chávez, para el doctor Martín Solís, también para Sacramento León y su esposa Mari, para Eladio y Marixa, también y un saludo especial también para Ana Berta López. Muchos saludos también para todas las personas que nos escuchan en los diferentes hospitales de aquí de la ciudad de Morelia y sus alrededores, a los que están trabajando y a los que están también ahí, y que el Señor tenga cuidado de ustedes. Bueno, y en esta mañana estamos hablando de lo que el Señor nos manda, ¿no? Ir a compartir de lo que Él ha hecho en nuestras vidas con aquellos que tienen necesidad. Y aquí vemos, ¿no?, que el general Naamán, que él tenía una gran necesidad, y hubo una mujer valiente que se animó a decirle a dónde tenía que ir para ser sano, ¿no? Sí. Y le dijo cómo tenía que ir. Le dijo: si rogases al profeta que está en mi pueblo. Le dijo la actitud con la que tenía que ir. Pero vemos que aquí Naamán tomó, pues a lo mejor sí tenía que ir, ¿no? Ante el rey, porque era su autoridad, ¿no? Y el rey le dijo: pues el protocolo es y se tiene que hacer. Yo te voy a mandar, puedo dar una carta de recomendación. Te voy a dar una carta de recomendación para que te atiendan bien, ¿no? Sí. Para que te atiendan como lo que tú eres. Sí, para que te respeten, para que te den la autoridad que tú mereces, o que te den el lugar, el que trato. tú mereces, más Y que cuando tú llegues luego te atiendan, ¿no? y que no te hagan esperar, o que no tengas que sacar cita. Que no tengas que ser paciente porque tú Y vemos ahí en el versículo 6, dice que Naamán tomó las cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Entonces aquí ya le dio la carta de recomendación para que le tuvieran trato VIP, ¿no? Sí. Y vemos en el versículo 7, Ale. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: yo soy Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Vemos aquí que en primer lugar la contestación del rey no era lo que Naamán esperaba, ¿verdad? No fue buena, no sí. Fue porque a Naamán le estaban dando una carta de recomendación para que lo trataban como el general de alto rango que le era, ¿no? Y vemos que el rey, en vez de darle este trato que él esperaba, se enoja y le dice: pues a mí, ¿para qué te mandan conmigo? ¿Que yo te puedo sanar? Yo soy Dios para sanarte, ¿no? Al contrario, él lo tomó mal porque pensó, dice, como el rey sabía que él no lo podía sanar, dijo: estos nada más quieren buscar pretexto para pelear, atacarme, sí, para pelear contra mí. Ajá, ¿no? Y todo esto fue por no hacer nada más lo que le habían dicho a aquella mujer, ¿no? Ve y ruega, ve y preséntate con humildad ante el siervo de Dios, no ante el rey. No, ante el rey de Israel. Y entonces vemos en el versículo 8, dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos?
venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Esto también vemos, ¿no?, que muchas veces nosotros buscamos la ayuda de un hombre, buscamos la ayuda de alguna persona, o nos comparten y vamos buscando a la persona, no vamos buscando a Dios. Pero aquí el profeta Elías le está diciendo al rey, no, pues este hombre puso sus ojos en ti, pero tú has de saber que tú no puedes, pero que Dios sí puede, ¿no? Pues en sí es una realidad. Es algo bien interesante esta cita, este pasaje, porque nos está diciendo que Dios está atento, nos está diciendo que Dios escucha, nos está diciendo que está atento a nuestras necesidades. Dice que cuando Eliseo, el varón de Dios, o sea, era la presencia de Dios en ese tiempo en la tierra, pues a través de él, no que este hombre era Dios, no, a través de él hacía los milagros, se manifestaba el poder de Dios, la presencia de Dios en un lugar. Entonces dice, cuando el varón de Dios oyó que Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, aquí está Dios, no temas. Y vemos el cuidado, ¿no? Que Dios ya había puesto el ojo sobre Naamán y le estaba cuidando. A lo mejor Naamán se estaba yendo por otro camino, pero ahí estaba Dios atento para decirle, hey, por ahí no, vente por acá. Sí, el detalle es de que, como dices, Anita, muchas veces cuando tenemos algún problema o alguna necesidad, consultamos con las personas equivocadas, nos vamos a los lugares equivocados, y más sin embargo ahí lo grandioso, lo maravilloso es que Dios está atento y te envía a decir, ¿sabes qué? Aquí estoy, es aquí. El detalle es de que, como dices, Naamán en ese momento pues buscó el apoyo, digamos, de su autoridad en ese momento. El detalle es que a lo mejor su autoridad pues no tenía la revelación, no sabía, y a su manera pues quiso darle la orientación y abrirle el camino, ¿no?, para que lo recibieran, pero de antemano la mujer ya le había dicho cómo era y con quién era y de qué manera era. Más sin embargo, el problema, como te digo, es la manera en que nosotros nos dejamos influenciar o dirigir cuando tenemos algún problema o alguna necesidad. Y es lo que pasa, ¿no?, que muchas veces cuando tenemos problemas, vamos con nuestra vecina, con nuestra comadre, que no conocen de Dios, ¿y qué es lo que nos van a dar? Malos consejos que no vienen de Dios. Van a decir, pues hazle así, desquítate y hazle esto al otro. ¿Sí? O ve allá te limpian, allá te limpian. Necesitas aunque sea de dinero, pero te limpian. Pero consejos que nos van a llevar a tener más problemas y más dificultades. Porque vemos aquí Naamán tomó el consejo del rey y fue, y lo que encontró fue pleito con el otro rey. Ya se estaban ahí disgustando. Sí, si no interviene, a lo que dice aquí, si no interviene el profeta, si Dios no interviene en ese momento, esto termina en una guerra. Esto podía haber, bien fácil, podía haber terminado en una guerra, porque el otro rey, el rey de Israel, ya estaba diciendo, esto lo que están buscando es pleito. Para venir a invadirnos, venir a pelear conmigo. O sea, ahí vemos tanto la protección de Dios con su pueblo, como la autoridad de Dios y el poder de Dios manifestado a través de esta persona, de profeta Eliseo. Así es. Y vemos en el capítulo 8, en el 9, ¿no? En el 9, versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Pero ya vemos que el profeta Eliseo le dijo, mándamelo a mí. Sí. Mándamelo para acá. Y ya Naamán pues se puso, ¿ahora para dónde voy? Pues bueno, y decide Naamán ir. Y entonces vemos en el versículo 10, dice, entonces Eliseo le envió al mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y será limpio. Entonces vemos, ¿no? Naamán va con la actitud de, pues a mí me dieron carta de recomendación, yo voy a llegar y me van a atender rapidito, ¿no? Y vemos que llega y el profeta ni siquiera se digna salir. El profeta le dijo, ven, acá yo te voy a dar la solución. La solución. Y vamos, y va Naamán, y ni siquiera sale. Naamán le manda un mensajero y le dice, pues vete a lavar 7 veces al Jordán. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues él se molesta, porque las cosas no fueron como él creía que iban a ser.
porque él pensó que como llevaba carta de recomendación, al momento de verlo iban a dejar de hacer lo que estaban haciendo, lo iban a pasar con no sé, ¿Trato VIP, no? Sí, o sea, con la mejor manera y dejar de hacer todo, desatender o no sé, porque él iba llegando. Exactamente. Porque él se sentía... Él iba con la misma actitud de yo soy el jefe y a mí me tienen que atender rápido. Sí, y vemos aquí el profeta Eliseo, ¿no? Que ni siquiera sale a recibirlo él, sino nada más manda que le digan. Y esto con el propósito también pues de que Naamán supiera que no era el hombre al que iba a buscar, que la solución no se le iba a dar el hombre, porque aquí él estaba diciendo, haz tú esto, sí, y tú vas a ser limpio de tu lepra. Perdón, Anita, pero si ponemos atención, no, en sí yo pienso que no es que el profeta despreciara no, sino Dios es tan atento con nosotros que envía a alguien. En este caso, Él les dice, Él envió un mensajero, ¿sí? Muchas veces nosotros lo que esperamos es que descienda Dios y que nos diga, ¿sabes qué? Pues haz esto, ¿no? O te toco y ya con eso. Y más sin embargo, no. Envía a una persona a decirte qué es lo que tienes que hacer. En este caso puede ser incluso el pastor de una congregación. O cualquier otra persona. Y más sin embargo, nosotros, porque dice, y Naamán se fue enojado. Él esperaba ver que le festejaran, pero más sin embargo Dios es atento y le está enviando a una persona. Y aquí también es importante recalcar, Adrián, que sí, que Dios envía personas para que te digan y te muestren el camino, te digan cómo. Y muchas veces nosotros, como tú dijiste, pensamos ir a buscar al pastor o al sacerdote o a la persona que está ahí, sí, y ponemos nuestros ojos en esa persona. Y aquí el profeta Eliseo mandó a alguien para que le dijera cómo, pero también para que él no pusiera sus ojos sobre el hombre, sino que él supiera que la sanidad viene de Dios. La iba a recibir de Dios, y la iba a recibir cuando él hiciera lo que le está diciendo Dios. También aquí dependía de Naamán, de su obediencia, de su obediencia o no, de que él cambiara esa actitud o no. Sí, que quitar esa soberbia. Porque si te fijas desde el versículo 3, cuando le dice que esta señora le dijo, una señora humilde del cautiverio de Israel, por medio de ella empezó a obrar Dios, y muchas veces a lo mejor lo que este hombre quería, Naamán quería, por la posición en la que estaba, sentirse, porque si te fijas, también nos está diciendo que ante Dios no vale la posición. No es que te menosprecie tampoco tu pero para eso él no, es algo que no es importante para exacto. él. Entonces empieza a orar a través de personas que tú menos te imaginas o que menos estás esperando, porque tú a lo mejor en ese momento nada más lo que esperaba era que el mismo rey de Israel fuera y lo recibiera y le dijera, mira, aquí vas a hacer esto, es más, yo mismo te voy a poner, llevo con el profeta. Y más sin embargo no sucedió eso. No es así, no. La forma de actuar de Dios no es como nosotros lo creemos. Y ahí Dios aquí quiere también que nosotros nos presentemos delante de Él en una actitud humilde, ¿no, Ale? O lo vemos allá en el Salmo 138, versículo 6. 138. Versículo 6. Sí, voy. Dice, porque Dios es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Entonces, ¿qué nos dice aquí, Ale? Necesitamos humildad. Necesitamos humildad para acercarnos a Dios, para que Él bueno, siempre nos ve, nos escucha, pero no podemos llegar con una actitud de soberbia, con una actitud de me tienes que ayudar, porque no es así. El Señor es soberano y si Él lo desea, que claro que lo desea porque Él lo que quiere es vernos bien, pero no podemos llegar exigiendo. No, nosotros tenemos que llegar con una actitud de humildad, ¿no? Así es. Rogando, como dijo esta como mujer. dijo así, rogando, suplicando, clamando porque el Señor quite de nosotros esa necesidad, ese gran problema que estamos viviendo, o que nos dé las armas para poder salir. Porque a final de cuentas debemos de reconocer ante quién estamos, ante la presencia de Dios, y que nosotros somos los que necesitamos de Dios. Dios no necesita de nosotros. Dios y nosotros sigue siendo Dios. Sin embargo, Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que estemos con Él, ¿no? Y vemos en el versículo 10, dice, entonces Eliseo, en el 11 dice,
Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre del Señor su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Entonces aquí vemos que Naamán está enojado porque primeramente no lo recibieron como él quería, como él pensaba, y segundo, no hicieron lo que él esperaba. Y muchas veces así somos nosotros. Sí. Vamos buscando un milagro y nos dicen, ok, sí, tú congrégate, tú lee la palabra. Lee la palabra. Sí, muchas veces nos dicen, Anita, lee la palabra, ora, congrégate, busca al Señor en intimidad, tú en tu casa, y nosotros no queremos. Pensamos que nos invitan a Fuente de Vida, queremos que inmediatamente el pastor salga a recibirnos, ore por nosotros, nos toque la cabeza o el lugar donde nos duele, o ore y ya, saliendo de ahí todo se soluciona. Como por arte de magia, ¿no? Ajá, y no queremos nosotros hacer nuestra parte. Y no llegamos con humildad. Y nos enojamos porque no es así. Entonces queremos que, como tú dices, hasta nosotros le queremos decir cómo nos hagan el milagro, ¿no? Sí. Y como no lo hacen de esa forma, como en la primera vez que vamos no nos resuelve nuestro problema, no se hace el milagro que nosotros necesitábamos o deseamos, porque a lo mejor el que necesitábamos sí lo hace Dios, que es la salvación, sí, o algún otro milagro que necesitamos, pero no el que nosotros queríamos, y entonces nos vamos enojados. Hacemos nuestro berrinche y nos vamos como aquí Naamán. Sí. O si el pastor manda, quiero que ore el pastor por mí, pero resulta que el pastor está ocupado o tuvo que salir y manda a Adrián, no quiero que Adrián ore por mí, yo quería que el pastor lo hiciera, o nos manda alguno de nosotros y no queremos. Hay orgullo, hay soberbia, no hay humildad, no llegamos rogando. Como dices tú, el Señor Dios pudo haber hecho el milagro más grande y más importante, que es la salvación de nuestra alma, pero no el milagro que nosotros tanto anhelábamos en ese momento. Y es un error. Es que a veces queremos que salgan luces y demás, ¿no? Y va a descender y queremos ver espectáculos. Y yo voy a sentir algo, ¿no? Fíjate que en una ocasión me están haciendo acordar de algo. Llegó un señor ahí precisamente a la congregación y me pregunta, oye, aquí sí, me dice, ¿son poderosos o qué? Le digo, ¿por qué o de qué? Es que no, es que fui allá a otro lugar y ahí entre dos y potentes y hasta me volteaban y ahí sí se sentía, dice, ahí sí sentía y aquí también así. Le digo, mire, a veces es solo una palabra, con una palabra tiene uno a veces. No es necesario que te carguen, te avienten, hagan piruetas contigo en el cielo, ¿no? No, es una palabra. Sí. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. No esperes espera la palabra de Dios. Con eso tienes. Es lo que realmente va a cambiar tu vida. Sí. Es lo que realmente te va a hacer eso que tú tanto necesitas, ¿no? Y vemos también que aquí Naamán quiere que sean las cosas como él quiere, y es lo que muchas veces hacemos nosotros. Sí. Pero vemos allá en Mateo 6:10 que dice, allá en la oración del Padre Nuestro, dice, hágase tu voluntad así aquí en la tierra como en el cielo, sí, ¿no? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Establece tu reino, Señor, en mi vida primeramente. Sí. Es la humildad con la que debemos de ir. Establece tu reino en mi vida, Señor, y hágase tu voluntad en mi vida como se hace en el cielo. Como se hace en el cielo. No es aquí como yo quiera o como yo desea o lo que yo quiera. Es como lo que tú quieras, Señor. Y cuando tú quieras, ¿sí? ¿no? Sí, sí, Esa es la humildad, la verdad, que debemos ir, no exigiéndole al Señor, no dándole en tanto tiempo, si tú no me haces este milagro, pues yo me voy. Sí, si nos ponemos a pensar tantito, en concreto nos está diciendo, es humildad y obediencia. Obediencia. Así, de dos palabras simples que si las hacemos, vamos a ver. Porque vemos aquí que Naamán pues ya se iba. Sí. Y se iba sin su milagro. No, y paciencia, yo creo que también, porque no tuvo paciencia. Sí, porque pues él ya se iba enojado, no tuvo paciencia, no tuvo humildad y no tuvo obediencia. Uh-huh. Hasta que vemos en el versículo 12 dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Entonces, ¿qué vemos que está diciendo?
Pues a mí, ¿para qué me dicen que me vaya a limpiar a las aguas del Jordán? Si allá tenemos mejores ríos más limpios. Parece más como el río Grande de aquí de Morelia. No, mejor no me meto, dice. No, a mí, ¿para qué me hicieron venir hasta acá? Para que me dijeran esto. ¿Acaso yo no podía hacer esto allá donde yo estaba? ¿Acaso yo tenía que venir hasta acá? No, y aparte todo el billete que dio mi autoridad rey. Sí, todo lo que mandó y para esto, ¿sí? ¿no? Y es lo que el Señor muchas veces nos dice, acércate a mí, ven, haz esto, deja de hacer esto otro, y nosotros queremos la bendición, pero allá donde andamos, queremos que nos ayude el Señor o que nos bendiga sin dejar de hacer lo que a Él nosotros no le gusta. queremos, Sí. y sin hacer lo que Dios nos está mandando, Sí. porque aquí a Naamán le estaban diciendo, ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Y él decía, pues si yo me lavo en cualquier otro lado va a ser lo mismo, ¿por qué tiene que ser ahí? Pero no, el Señor nos da instrucciones Así es. y a nosotros nos toca Obedecerlas. Sí, exacto. De hecho, desde un principio era eso. Desde que la mujer le dijo, ve y ruega, o sea, ve con humildad, o sea, obedece la instrucción y de esa manera es como vas a ver el milagro. Como te decía, muchas veces queremos ver que empiezan luces que te imaginas y ver ángeles y demás. Y simplemente te están diciendo, obedece lo que te están diciendo, obedece la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios. Y lo que nosotros queremos, no, pues es que el pastor tiene que venir y orar por mí, o no sé, cualquier otra cosa o la expectativa que llevas. Y a veces es solo la palabra de Dios. O con la palabra de Dios es suficiente. Y vemos aquí, ¿no? Como tú dices, nosotros queremos ver esto y va a haber gente que nos diga, no es así, mira, espérate, no te desanimes. Y vemos así que lo hicieron con Naamán en el versículo. Sí, dice, más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Entonces aquí todavía hay gente que nos dice, no, Sí. no te desanimes, síguele. Sí. No te desesperes, ten paciencia. Sí. ¿Cuántas veces nos han dicho, Ale? Porque muchas veces cuando llegamos queremos todo pim, pum, papas y ya, y si no, pues nos vamos. Y ahí siempre Dios pone todavía gente que nos diga, hey, espérate, ¿no? Sí, Sé paciente. Llevas 3 semanas que te empiezas a congregar y pues sigues con el problema familiar o sigues con esa enfermedad y te empiezas a incomodar, a desesperar y dices, no, pues esto no es como me dijeron, yo pues ya me estoy congregando y bueno, incluso a lo mejor pues ya leo aunque sean 5 minutos la Biblia en mi casa, pero pues yo no veo claro. Y hay personas a tu lado, hay una congregación que te dicen, ¿sabes qué? Esto es un proceso, ten paciencia, va a llegar el resultado, nada más que tienes que permanecer, tienes que esperar. Y tienes que hacer lo que Dios te está Y diciendo. tienes que obedecer, exactamente. Y es cuando nuevamente Dios está atento a todos y cada uno de nosotros. Va cuidando tu camino. Así es. Y va poniendo gente que te ayude y te levante los brazos, ¿no? Porque muchas veces pues desanimamos, nos cansamos. Y vemos entonces que pues estos hombres le insisten a Naamán y ya lo convencen, ¿no? Sí. Y entonces vemos en el versículo 14, dice, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Entonces vemos aquí hasta que él hace lo que la palabra de Dios le está diciendo, es que su problema se resuelve, ¿no? Sí. Hasta que él toma esa decisión. Y es que vemos ahí en Santiago 2:17 que dice que La fe sin obras es fe muerta. Sí. Exactamente, que la fe sin obras es fe muerta. A lo mejor él tuvo fe porque le dijeron, en Israel hay un varón de Dios que te puede sanar. Y él fue, pero al final de cuentas él hizo todo ese camino, él recorrió toda esa travesía, pero a la hora de la hora él no estaba haciendo lo que le estaban mandando, ¿no? Ajá, él quería pues que, o sea, sí acudió, pero él quería que fuera todo a su manera, que él quería que fuera como él quería, rápido, y que le tocaran y que oraran por él y ya inmediatamente. Pero dice en Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Necesitamos nosotros poner de nuestra parte la obediencia, la paciencia, la humildad, como decía la mujer, rogar, llegar con humildad y
y sabiendo que Dios va a hacer el milagro, con esa fe tan grande de que Dios lo va a hacer y lo puede hacer porque solo Él lo puede hacer, y esperar, pero hacer accionar y obedecer a la palabra de Dios, ¿no? Vemos aquí que nos dice, no hay que hacer el triángulo del éxito, hay que leer la palabra, hay que orar, hay que congregarnos, y muchas veces decimos, ay, siempre dicen lo mismo. Pues es lo que el Señor nos dice, tenemos que escuchar la palabra, tenemos que leerla, tenemos que memorizarla, tenemos que tener esa comunión con Dios, tenemos que orar, tenemos que ir a la presencia de Dios, a la congregación, ¿no? Sí. Tenemos que buscarlo, Anita, perdón que te interrumpa, porque muchas veces queremos el milagro, pero no queremos al Señor que hace los milagros, no queremos tener esa relación con Él, solo como tú comentabas hace un momento, solo queremos lo bueno, lo bonito, y allá donde yo estoy en mi comodidad, y cuesta. El tener una relación con Dios es disciplina, es de nosotros mismos vivir la palabra, no nada más leerla, tratar de hacer lo que el Señor quiere que hagamos para que entonces el cambio, la transformación que hace el Espíritu Santo viene de adentro hacia afuera y empezamos a caminar, pero no es la lámpara maravillosa de Aladín. Nosotros tenemos que primeramente acercarnos a Dios, así como lo hizo Naamán. Naamán no fue y dijo, ay, pues que me manden un mensajero y que le digan al profeta a ver qué tengo que hacer y acá lo hago, ¿no? Él fue, ¿sí? Y a final de cuentas doblegó su orgullo y rogó y obedeció a la palabra de Dios, ¿no? Y es lo que nosotros tenemos que hacer, ir a la presencia de Dios con humildad y obedecer a la palabra de Dios. Y vemos en el versículo 15, dice, y volvió al varón de Dios, y él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Entonces él aquí está reconociendo que el milagro que recibió fue por parte de Dios y él está dando la gloria a Dios. Y reconoció que todo es gracias a Dios, y es lo que nosotros tenemos que hacer cuando Dios hace algo en nuestra vida. Ser agradecidos, no irnos, como tú dijiste hace rato, recibimos nuestro milagro y nos vamos. Y vemos que aquí él recibió su milagro, regresó, agradeció y dio gloria a Dios. Es lo que tenemos que hacer, queridos amigos, pero se nos ha acabado el tiempo. Esperemos que esta palabra sea de edificación para usted. ¿Por qué no oramos para despedirnos? Amado Señor, te damos gracias, Padre bendito, por esta palabra. Te pedimos que selles en el corazón de nuestros amigos la palabra que viene de ti, y toda aquella palabra de humana sabiduría la quites, mi Dios. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Nos despedimos, Ale. Que tengan un excelente y muy bendecido día, y pues seamos obedientes a la palabra de Dios. Dios quiere bendecirte, cualquiera que sea tu necesidad, tu problema. Te invitamos mañana a Fuente de Vida. Tenemos servicio a las 6 de la tarde y puedes exponerle tu necesidad a nuestro Señor, que solo Él es el único que te va a dar la solución. No faltes, 6 de la tarde, Calzada La Huerta, 2273, Fraccionamiento Los Pinos. Es la oportunidad de ir a la presencia de Dios, ¿no? Nos despedimos. Así es, que tengan un excelente y muy bendecido día. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, la enseñanza puede ser con humildad, presentarnos ante la presencia de Dios y obedientes también. Que Dios les bendiga. No nos queda más que agradecer su preferencia en este programa, y si Dios ha puesto en usted en su corazón el deseo de bendecir este programa, hágalo, que Dios le recompensará rica y abundantemente. Y mientras tanto, háganos un favor. Sonría, porque la vida es bella. Pero en Cristo Jesús. Nos vemos. Es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.